Bien, ok, vamos hoy día a ver, vamos a empezar la clase hoy día con la derivada de un cociente, ¿sí? Para poder derivar un cociente, hacemos uso de la siguiente fórmula. Bueno, ¿y cuando decimos que un cociente primero, no? Cuando hay una función que está en el numerador y hay una función en el denominador. Vamos a llamar la u a la función del numerador y b a la función del denominador. Fíjense que esta es la fórmula para derivar un cociente. ¿Qué dice la fórmula? La derivada de u, es decir, de la función que está en el numerador, por b, es decir, la función sin derivar, que está en el denominador, menos u, otra vez, que es la función del numerador, pero sin derivar, por la derivada de la función que está en el denominador. Y sobre la función b, sin derivar, pero al cuadrado. Fíjense que para poder derivar un cociente y luego poder reemplazar en esta fórmula, vamos a necesitar tener la derivada del numerador y vamos a necesitar tener también la derivada del denominador. Muy bien. Ok, aquí tengo que expresar de otra manera como ustedes gusten, ¿no? Una función f de x sobre g de x, exactamente lo mismo si ven. Es la derivada de la función del numerador por la del denominador sin derivar, menos la función del numerador sin derivar por la derivada de la función del denominador sobre la función del denominador, pero al cuadrado. Ok, vamos con un ejercicio. Empecemos con esto. Esta es la función f de x. Donde el numerador va a ser x más 2, ¿no? Y el denominador va a ser x más 5. Es decir, que lo que llamamos u va a ser x más 2 y lo que llamamos b va a ser x más 5. Para poder reemplazar en esta función de derivada de un cociente, vamos a derivar, fíjense, primero por separado para encontrar cuánto vale la derivada de u y luego la derivada de b y reemplazar en esta fórmula de derivación de un cociente. Bien, entonces, a ver, si la derivada que está en el numerador, o en todo caso, la expresión que está en el numerador es x más 2, vamos a encontrar su derivada. La derivada de x, 1. La derivada de 2, 0. Entonces, la derivada de x más 2, que sería la expresión que está en el numerador, es 1. La que está en el denominador es x más 5. Encontremos su derivada, o lo que llamaríamos b, si quieren ustedes. La derivada de x, 1. La derivada de 5, 0. También es 1 la derivada del denominador. Vamos reemplazando en la fórmula. ¿Qué es la fórmula para la derivada de una función cuando tiene un cociente, como en este caso? Arriba se coloca, fíjense, la derivada de u. ¿Cuánto era la derivada de u? Es decir, la derivada de x más 2 es 1. Bueno, aquí lo hemos ido reemplazando. Es decir, hay que sacar la derivada de x más 2. Bueno, hemos ido reemplazando en la fórmula. Pero ahora, la derivada de x más 2 aquí es igual a 1. 1. Copiamos el x más 5. Luego menos el x más 2. Ahora la derivada de la función que está en el denominador, la derivada de x más 5, ¿cuánto es? 1. Muy bien. Sobre, fíjense, sobre b, que es el denominador al cuadrado. ¿Cuánto vale el denominador x más 5? Pero lo colocamos al cuadrado. Ordenando un poquito la expresión que está en el numerador, este 1 multiplica toda esta expresión. Este signo negativo afecta a todo el paréntesis también. Nos queda de esta manera, donde x con x se va a ir y 5 menos 2 hace 3. Y fíjense, esta es la derivada entonces de esta función que presenta un cociente. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende el uso de la fórmula, no? Y nomás a practicar un poquito. Vamos a otro ejercicio. Fíjense, acá tenemos otro ejercicio, f de x igual. La función que está en el numerador, que es la que llamamos u, va a ser 4x cubo menos 5x cuadrado. Y la que está en el denominador, que la vamos a llamar b, es 3x cuadrado menos 4. Para poder reemplazar en la fórmula, hay que derivar ambas funciones. Derivándola del numerador, derivada de 4x cubo, ustedes miran 2x cuadrado. Derivada de 5x cuadrado, me darán 10x. Ya está derivada la función del numerador. Derivemos la del denominador, es decir, del 3x cuadrado menos 4. La derivada de 3x cuadrado, 6x. La derivada de 4, 0. Muy bien, ya tenemos la derivada del numerador y tenemos acá la derivada del denominador. ¿Qué dice la fórmula? Fíjense, la derivada del numerador, que sería la derivada de 4x cubo menos 5x cuadrado. No la del numerador. Por b, por el denominador, que está, fíjense, sin derivar.
menos u, que es el numerador, pero sin derivar, por la derivada del denominador, es decir, la derivada de 3x cuadrado menos 4. Sobre b, pero al cuadrado. Perfecto. Ahora, esta derivada de 4x cubo menos 5x cuadrado, ya la tenemos acá, que es 12x cuadrado menos 10, reemplazamos. Y por otro lado, la derivada de 3x cuadrado menos 4, ya la tenemos acá también, que es 6x. Ordenando esto un poquito, multiplicando estos dos paréntesis entre sí, menos, y multiplicando estos otros dos paréntesis entre sí, obtenemos esta expresión, ¿no? Abajo en el denominador no pasa nada. Ahora desglosemos, no nos olvidemos que este signo negativo afecta a estos dos factores, y vamos eliminando los factores comunes. Por ejemplo, este 36x cuarta con este menos 24x cuarta nos queda 12x cuarta. Potencias cúbicas, acá tenemos 30x cubos, 30x cubos se va. X cuadrado, acá tenemos un 48x cuadrado nada más. Y X tendríamos este 40x. Muy bien. Y ahí tendríamos ya la función, la derivada en todo caso, de esta función que presenta un cociente. Fíjense que para derivar esta función la hemos derivado con un cociente justamente, porque hay un cociente acá. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Ingeniero, está claro. Está clarito, ¿no? Bien. Vamos a hacer uno más de cociente, para que quede claro el uso de esta forma. Fíjense, acá tenemos otro ejercicio. Tenemos el numerador, que es 2x. Tenemos el denominador, que es x más 1 elevado al cuadrado. Bien, derivemos el numerador. Derivada de 2x es 2 nomás, ¿no ves? Para la derivada de x más 1 más 2. Bueno, para poder derivar esto, fíjense acá abajo en la parte baja de la pantalla, vamos a tener que usar la fórmula 6. Una función elevada a un exponente, ¿no? ¿Cómo derivamos esto? El exponente se viene delante, dice la fórmula, fíjense, el exponente se viene delante, el 2 se viene delante. A toda la función se le resta 1, es decir, a todo el x más 1 le restamos 1, ¿no? Y luego se saca la derivada de la función, es decir, en este caso la derivada de x más 1. Derivada de x, 1, de 1, 0. Acá está el 1 que se sobreentiende. Y aquí tendríamos entonces la derivada de este denominador. Reemplazando en la fórmula, ¿no? La derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Ese denominador al cuadrado, fíjense, cuadrado al cuadrado, esto se va a hacer la cuarta potencia, ¿no? Pero vamos reemplazando. La derivada de 2x, sabemos que es 2, muy bien. La derivada de x más 1, todo elevado al cuadrado, sería esta de acá, 2 por x más 1, reemplazamos. Y esto vamos ordenando un poquito. Primero que este 2 con este 2x se va a hacer 4x, perfecto. Este x más 1 al cuadrado y todo al cuadrado se multiplican las potencias, se hace la cuarta potencia. Si bien pudiéramos dejarlo ahí, chicos, pero bueno, hay ciertas operaciones aritméticas que pudiéramos seguir haciendo acá, ¿no? Por ejemplo, fíjense, este x más 1 está presente en los dos factores, estamos factorizando un x más 1. ¿Qué nos queda aquí? Nos va a quedar el 2, y como está al cuadrado, nos queda un x más 1 también. Aquí, como estamos factorizando un x más 1, queda un 4x. Queda un 4x. Bien, fíjense que en el denominador hay un x más 1 a la cuarta potencia y aquí en el numerador hay un x más 1. Simplificamos esto con esto y abajo va a quedar, bueno, primero hemos organizado lo de adentro, ¿no? Hemos organizado lo de adentro y ahora sí, este x más 1 les decía, vamos a simplificar con un x más 1 de abajo, quedando x más 1 al cubo abajo. Como este desaparece, ¿qué nos queda dentro de este corchete? El 2x menos 4x, que va a ser menos 2x, y este 2 que lo colocamos acá. Y esa será la derivada de esta función. ¿Alguna consulta, chicos? Creo que está claro, ¿no? La fórmula de cómo derivar un cociente. Lo más práctico, hay que derivar el numerador y el denominador por separado. No hay que hacerlo ahí mismo, porque uno a veces se confunde. Lo hacemos aparte y después reemplazamos, simplemente reemplazamos en la fórmula. Simplemente reemplazamos, mientras voy abriendo otro documento, simplemente reemplazamos en la fórmula para derivar un cociente. Bien, vamos a ver lo que llamamos las derivadas sucesivas.
¿En qué consiste la derivada sucesiva? Nosotros hemos venido derivando una vez, ¿no? Pero ahora, pero en realidad podemos derivar varias veces. Varias veces. ¿A qué me refiero? Fíjense esta función de acá, la larguita. Encontremos su derivada. Ustedes me ayudan, por favor. Derivada de 4x quinto, ¿cuánto sería? 20x sobre 4. Muy bien. La derivada de 3x cuarta. 12x al cubo. No, Muy 3x al bien. cubo. Muy bien. De 2x cubo. 6x al cuadrado. 3x al Perfecto. cuadrado. De 7x cuadrado. 14x. Sí. Muy bien. De 14x. 14. Y de 14. 6. Y de 6. 0. 0. Perfecto. Aquí está lo que ustedes me han dicho. Pero como vamos a derivar varias veces, la llamamos la primer derivada. Si queremos encontrar la segunda derivada, lo que hacemos es volver a derivar. Pero ustedes ayúdenme a ver. La derivada de 20x cuarta, ¿cuánto es? 80x al cubo. Muy bien. De 12x cubo. 36x al cuadrado. Menos 36x al cuadrado. 36x cuadrado. De 6x cuadrado. 12x. 12x. De 14x. 14. 14. Y de 14. 0. 0. Y tenemos la segunda derivada. ¿Cómo reconocemos que es la segunda derivada? Fíjense, le ponemos dos apóstrofes. Eso nos dice la segunda derivada. Podemos seguir derivando. O sea, ustedes ayúdenme a ver aquí. La derivada de 80x cubo. 240x al cuadrado. Muy bien. 240x cuadrado. De 36x cuadrado. 72x. Y 2x. 72x. Muy bien. De 12x. 12. 12. Y de 14. 0. 0. Acá está justamente lo que ustedes me mencionaban. Y le llamamos la tercera derivada. Y podemos seguir derivando. Por ahí necesitamos encontrar la cuarta. Bueno, me adelanté un poquito. La cuarta derivada. ¿Cuánto sería la derivada de 240x cuadrado? 480x. 480x. De 72x, 72. 72. De 12, 0. 0. Efectivamente sería la cuarta derivada. Podemos encontrar la quinta derivada y seguir hasta donde se pueda. La derivada de 480x, 480. 480 nomás. Y de 72, 0. 0. Entonces la quinta derivada es 480. Podemos seguir derivando. ¿Cuánto es la derivada de 480? 0. 0. Perfecto. En este caso es una derivación, le decimos decreciente, porque llega un momento y se acaba, ya no se puede seguir derivando. La sexta derivada. La sexta derivada. Bueno, es un poquito para practicar, porque a veces es necesario sacar, bueno, sobre todo más adelante, estamos en cosas todavía básicas en cálculo 1. Y ¿para qué necesitamos? Ya posteriormente van a ver los diversos usos que se le da a la derivada, sobre todo ya en las materias superiores. Bien, bien, pero vámonos a otro ejercicio de lo mismo. Pero ahora, esta es un poquito diferente, porque esta no es decreciente como la otra, más en esta se hace infinita, se puede derivar hasta el infinito, pero se vuelve tan compleja la derivada que no tiene mucho sentido. Nosotros aquí vamos a sacar dos derivadas, ¿no? La primera derivada, pero resulta que hay era x y hay seno de x. Si queremos sacar la derivada, ¿qué tipo de fórmula tendríamos que usar aquí para derivar esta función? ¿Quién se anima a decirme? ¿Qué dicen? ¿Cómo derivamos esto? Es la fórmula 7, chicos. Es un producto de funciones. E a la x por seno de x. Es un producto. Entonces, para poder derivar, vamos a tener que derivar como un producto de funciones. Hace un momento vimos el cociente. En la última clase vimos el producto. Incluso creo que se han llevado una tarea, ya la segunda tarea de productos, si no me equivoco. Esta noche les preparo la tercera. Entonces aquí tienen la fórmula, fíjense, para derivar un producto. La derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces vamos a entrar a la derivada de las dos. Entonces, primer derivada, ¿qué es la fórmula? La derivada de u. La derivada de e a la x, ¿alguien se acuerda cuánto es la derivada de e a la x? Fíjense que aquí es la fórmula 13, la que estamos derivando.
Estamos derivando e elevado a x, que sería e a la x, por la función b sin derivar, es decir, seno de x lo volvemos a copiar. Más dice la fórmula, u sin derivar, ¿qué cosa es u? E a la x, volvemos a copiar. Por la derivada de b, es decir, por la derivada de seno de x. Fíjense, aquí está la fórmula 14. La función es seno, su derivada coseno. Entonces aquí colocamos coseno. Fíjense que aquí, en esta primera derivada, lo que hemos hecho nosotros es la derivada de u por b sin derivar, más u sin derivar por la derivada de b. Así derivamos, de esa manera derivamos un producto. Un producto. Bien, pero queremos encontrar la segunda derivada. Pero para encontrar la segunda derivada acá se nos pone un poquito más complejo todavía. ¿Por qué? Porque si bien tenemos una sumatoria ahí, ¿no? Pero para derivar este... Ah, está el mouse, es que la acción del mouse, acá está. Pero para derivar este primer sector, o este primer factor, vamos a tener que usar el producto otra vez. Y para derivar este segundo factor, vamos a tener que usar el producto nuevamente, ¿no? Entonces, recuerden ustedes, y lo habíamos visto y les había dicho que se lo memoricen, la derivada de e a la x sigue siendo e a la x, ¿no? Usando la fórmula para este primer factor, esto que estoy encerrando, ¿qué sería? Fíjense, derivada de u, derivada de e a la x, sigue siendo e a la x, ¿no? Por b sin derivar, seno de x lo volvemos a copiar tal como está. ¿Qué dice la fórmula? Ahora, u sin derivar, si e a la x lo volvemos a copiar tal como está. Tal como está. Por la derivada de b, por la derivada de seno. Y la derivada de seno es coseno. Fíjense que ya hemos derivado este primer factor y se nos ha hecho dos factores. Se nos ha hecho. Perfecto. Ahora derivemos más, incluso aquí lo he puesto de color celeste. Derivemos este otro factor. ¿Qué dice la fórmula? Derivada de u, derivada de e a la x, sigue siendo e a la x. Por b sin derivar, es decir, por coseno de x, sin derivar, lo copiamos. Luego dice la fórmula u sin derivar, es decir, e a la x sin derivar. Menos la derivada de b, por la derivada de coseno de x. Y la derivada de coseno de x, recuerden, es menos seno de x. Ordenando esto un poquito sobre todos los signos. Fíjense, este se queda acá, este lo volvemos a copiar, este lo volvemos a copiar, pero este más con este menos se nos hace menos. No vamos a ver que este factor de acá es exactamente igual a este. Es igual a este. Entonces, este con este se elimina. Y esta expresión e a la x coseno de x es exactamente igual a esta. Entonces pueden sumar dos veces esa expresión. Muy bien. Ahí hemos encontrado la segunda derivada. Bueno, queremos encontrar la tercera derivada. Hay un 2 adelante, no nos olvidemos. Pero esto, ¿qué cosa es? Es un producto nuevamente. Entonces, derivemos. Este 2 lo dejamos afuera, porque este 2 multiplica todo, ¿cierto? Entonces, 2. Dice la fórmula, derivada de u, derivada de e a la x, y dijimos que sigue siendo e a la x. Por coseno sin derivar. Por coseno sin derivar. Más, fíjense, aquí dice la fórmula. Más e a la x sin derivar, e a la x sin derivar, por la derivada de coseno. Y la derivada de coseno de x es menos seno de x. Ordenando un poquito los signos, este menos se viene acá adelante. Además que también pudiéramos seguir derivando si queremos, ¿no? Lo voy un poquito más grande, fíjense, este 2 lo hemos mantenido afuera. Y otra vez hay dos factores acá que vamos a derivar. Fíjense, la derivada, porque es repetitivo, arriba lo hemos hecho, ¿no? La derivada de este e a la x coseno de x es todo esto acá, ¿cierto? Menos, ese menos lo he puesto fuera un paréntesis para no generar confusión, y derivamos e a la x por seno de x, que sería toda esta expresión de acá. Bueno, este signo negativo va a empezar a afectar, le va a afectar a estos dos, vamos organizándolo, el 2 se queda afuera, esto lo volvemos a copiar, este más con este menos se hace menos e a la x seno de x, muy bien, y este signo negativo ingresa al paréntesis y le afecta a ambos. Y vemos que este factor de acá se puede eliminar con este, por un lado, y este e a la x seno de x, e a la x seno de x son iguales, ambos negativos, por eso le colocamos menos 2 adelante.
Ahora, este 2 ahora sí ya puede entrar y multiplicar al menos 2. Y eso se hace menos 4e a la x seno de x. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entiende? Las derivadas sucesivas. Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Bueno, pues sigamos derivando. Quinta derivada. Quinta derivada. Bueno, ahora el menos 4 no lo vamos a tocar. Lo vamos a dar fuera del paréntesis, ¿no ve? Porque es una constante, es un número. ¿Cómo sería entonces? La derivada de e a la x sigue siendo e a la x. Copiamos la otra función sin derivar. Perfecto. Más dice la fórmula de un producto. E a la x sin derivar. Lo hemos colocado e a la x sin derivar. Por la derivada de seno de x. Y la derivada de seno de x es coseno de x. Coseno de x. Muy bien. Y pudiéramos seguir derivando y encontrar la sexta derivada, si ustedes gustan. La sexta derivada. Muy bien. El menos 4 lo dejamos afuera. Muy bien, el menos 4 lo dejamos afuera. Y derivemos este primer factor, e a la x seno de x. Y ya por ahí lo hemos hecho también. Que sería todo esto acá, ¿no? Sería este e a la x seno de x más e a la x coseno de x. Estos dos primeros factores sería la derivada de este factor de acá, que lo hemos hecho por la multiplicación, ¿no? De factores. Este otro factor, e a la x coseno de x, igual es un producto, ¿no? Y también derivamos. De todas, revisémoslo, ¿ya? Derivada de e a la x, primero derivemos este factor de acá. Derivada de e a la x, e a la x, por el factor b sin derivar, por seno de x. Ahora, más el primer factor sin derivar, e a la x, por la derivada del segundo, es decir, derivada de seno de x, va a ser coseno de x. Más, derivemos ahora este otro factor. Derivada de e a la x, sabemos que sigue siendo e a la x, por el coseno de x sin derivar. Coseno de x sin derivar. Ahora, más, dirán, ¿por qué lo hemos puesto menos? Tenemos un ratito. El primero sin derivar, e a la x, e a la x. Por la derivada del segundo, y la derivada del segundo, es decir, la derivada de coseno de x, es menos seno de x. Solo que ese menos con el más de afuera, por eso aquí se hizo menos. Bien. Ahora veamos, fíjense que estos dos factores que los he puesto a propósito del color azul son exactamente iguales. Por lo tanto, se pueden eliminar. Y los dos factores que quedan son exactamente iguales. Entonces sumamos todo esto más todo esto, 2 veces todo esto, por decirlo así. Ahora, todo esto está multiplicado al menos 4, entonces 2 por menos 4, pues menos 8. Y ahí tenemos, perdón, y ahí tenemos hemos llegado hasta la sexta derivada en este caso. Pudiéramos seguir haciendo más sin ningún problema. ¿Alguna consulta de derivadas sucesivas? Una pregunta, ingeniero. ¿Cómo saber hasta dónde, digamos, derivar en el examen, digamos, si nos ponemos No, ejercicios claro. así? No, es que si les preguntara esto en el examen, yo les voy a decir, ¿no? Calcúlenme la segunda, la tercera derivada, les voy a decir. Yo les voy a decir. ¿Ya? Gracias. Ok. Bien. ¿Alguna consulta, chicos? Bien. Voy a cerrar este documento un ratito. Y voy a compartir el otro. El otro lo llamamos derivada de una función implícita. Para empezar, hay que definir, chicos, ¿a qué llamamos una función implícita? Una función implícita es aquella función donde no está derivada la variable y. No está derivada la variable y. En algunos casos porque no se la quiere despejar y en otros casos porque no se puede despejar y. Por lo tanto, pero de todas maneras podemos nosotros derivar. Por ejemplo, fíjense esta función. X al cubo más y cuadrado menos 1. Queremos derivar. Queremos derivar así como está. Es decir, sin despejar y. Como hemos venido acostumbrados en todos los métodos de igualación que hemos visto, en todos los ejercicios siempre está despejado y. Pero hay la opción también de derivar una función sin necesidad de despejar y. ¿Cómo hacemos eso? Escúchenme bien lo que les voy a decir.
Se tiene que derivar tanto la variable X como la variable Y. A ver, alguien ayúdeme. Si yo le digo 4X cuadrado, ¿cuánto es su derivada de 4X cuadrado? 8X. 8X. Pero ahora, derivemos Y. Si yo le digo, y la derivada de 5Y cuadrado, repito, de 5Y cuadrado, ¿cuánto será su derivada? 5Y. Vuelvo a repetir, de 5Y cuadrado. Y, Y. 10Y. 10Y. Lo que pasa es que nosotros estábamos acostumbrados a derivar puros XX, pero también se puede derivar Y. Y eso lo hacemos aquí para derivar las funciones implícitas. Tenemos que derivar ambas variables, pero con una condición. Derivamos X, derivamos Y. Y cada vez que nos toque derivar Y, vamos a colocar el Y'. Vamos a ver qué cosa es el Y'. Vuelvo a repetir. Tenemos que derivar X y tenemos que derivar Y. Pero cada vez que derivemos Y, le vamos a colocar Y'. A ver, ayúdenme ustedes, chicos. ¿Cuánto sería la derivada de X cubo? 3X cuadrado. 3X cuadrado, muy bien. ¿Y la derivada de 2Y? 2Y. 2Y. Perdón. Derivada de Y cuadrado, 2Y. 2Y. Muy bien. Pero fíjense una cosa. Bueno, y derivada de 1, 0. Entonces, fíjense, aquí hemos derivado X. Perfecto, 3X cuadrado. Aquí hemos derivado Y. Derivada de Y cuadrado, 2Y me han dicho ustedes. Pero recuerden lo que le dije hace un momentito. Cada vez que derivemos Y, se coloca el Y'. ¿Qué es el Y'? Aquí lo he colocado de color azul. Este factor de Y' se coloca, vuelvo a repetir, cada vez que derivemos Y. O sea, ahora aquí lo que podemos hacer es despejar. Despejar Y'. Entonces, este 3X cuadrado que estoy sumando pasa al otro lado a restar. Y Y', que sería la derivada de Y, va a ser igual a menos 3X cuadrado 2Y. Y fíjense, ya está derivada la función, solo que lo hemos derivado de una forma implícita. ¿Alguna consulta, chicos? Bien, vamos a otro ejercicio. Fíjense, ahí tenemos otra función. Queremos... Aquí no entra FX. Lo que pasa que, recuerdan lo que yo le había dicho a un comienzo del tema de derivadas. Y la derivada de una función se la podía expresar como f de x' o como y' también. Cualquiera de dos formas representa la derivada de una función. Lo que pasa es que en este caso de derivadas de funciones implícitas se acostumbra mucho a usar el y'. ¿Pero qué significa eso? Y', recuerden que y es igual que f de x. Entonces es la derivada de la función, ¿ya? ¿Se entiende, no, chicos? ¿Sí? Vamos a otro caso. Fíjense, ¿qué habíamos dicho? ¿Cómo derivamos una función implícita? Debemos derivar x y debemos derivar y. Muy bien. Entonces derivemos x. Derivada de x cubo, ¿alguien me ayuda? 3X cuadrado. 3X cuadrado. 3x cuadrado. Y derivada de y', de y al cubo. 3Y cuadrado. Más Y'. Bien, la derivada de y cubo, 3y cuadrado me dijeron. Muy bien. Pero cada vez que derivemos y, ¿qué hay que hacer? Colocamos el y' adicional. Derivada de y cubo es 3y cuadrado. Perfecto. Pero cada vez que derivemos y, colocamos el y'. Al otro lado, en el otro miembro, cuando está el 8 no lo toquemos. Pero resulta que fíjense que aquí la x y la y ya no están sumando, están multiplicando. Habíamos dicho que son como dos variables, son como dos funciones. Por lo tanto, ahí hay un producto de funciones. Hay un producto de funciones. Ayúdenme ustedes a ver, chicos, ¿cómo sería la derivada de x? ¿Cuánto es la derivada de x? X, ¿recuerdan? 1. 1. Y si yo le dijera la derivada de y, ¿cuánto es? 1 también. También es una variable. Es lo mismo. Y Y'. No, está bien, de acuerdo. Sí. No estoy en función implícita. Si yo le dijera por separado, derivada de x, 1. Es la variable es la derivada de la variable solita. Derivada de y, 1. De repente alguien no quiere usar x ni y usa t. Derivada de t, 1.
Derivada de z, 1, cuando es la derivada de la variable solita. Entonces, en este caso, hay un producto. Entonces hay que derivar como un producto. Bueno, no sé si le he colocado la fórmula de... No, que no la puse ya la fórmula en esta diapositiva del producto. Pero que decía, derivada del numerador por el denominador sin derivar, más el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Hablando del producto, que vimos en la anterior clase. Entonces, como 8 lo estamos dejando afuera, la derivada de x, 1. Y colocamos la otra función sin derivar. Bien. Más, colocamos la primer función sin derivar, x, más la derivada de y. La derivada de y es 1. Acá se sobreentiende que el 1 está acá al medio, 1. Pero cada vez que derivemos y, colocamos y'. Y'. Esto desglosando un poquito, porque este 8 va a pasar a multiplicar a los dos factores, nos queda de esa manera, mandando al lado izquierdo todos los factores que contengan el y', con el afán de despejar y'. Fíjense, aquí hemos factorizado el y', y ahora despejamos y'. Por lo tanto, déjenme eso ya, se me taponea la imagen. Por lo tanto, entonces aquí hemos factorizado y'. Y este factor, este paréntesis que está multiplicando, pasa al otro lado de dividir. Y fíjense que ya tenemos la derivada de la función. Ya tenemos despejado y'. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Se entiende, hija. Vamos a otro ejercicio. Fíjense, acá tenemos otro ejercicio. Derivada de y a la cuarta, chicos, ¿cuánto es? 4y al cubo. 4y cubo, pero cada vez que derivemos y, agregamos y'. Derivada de 3x cubo sería 9x cuadrado, ¿no? Para derivada, pero fíjense acá, tenemos y y tenemos x. Es un producto otra vez, y hay que derivar como producto. Entonces, este 2 lo estoy dejando afuera. ¿Cómo sería? La derivada de y al cubo. Derivada de y al cubo, 3y cuadrado. Pero ya derivamos y, entonces y'. Por el segundo sin derivar. Segundo sin derivar. Más el primero sin derivar. O sea, ya y cubo solamente coloca. Ya no estamos derivando y cubo. Por la derivada del segundo hice la fórmula. Pero el segundo es x, no pasa nada. Entonces, la derivada de x cuadrado, ¿cuánto es? 2x. Esto acomodando un poquito, desglosando. Bueno, y la derivada de 5 que es 0, ¿no lo entiende? Desglosando nos queda de esta manera. Perfecto. Lo que nos interesa a nosotros es encontrar y', porque esa es la derivada de la función. Entonces, desde aquí, pasemos al lado izquierdo los factores que contengan y', al lado derecho los factores que no lo contengan. Agrupemos, factoricemos el y', nos queda de esa manera. Ahora, este factor que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y de esa manera tendríamos nosotros el y'. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Consultas? ¿Está claro? Se entiende. Muy bien. Perfecto. Con eso, hoy día hemos terminado. Pucha, no sé si creo que es demasiado rápido con ustedes, chicos. No sé. ¿Qué pasó? Voy a cerrar esto. Déjenme ver un ratito qué nos queda. Bien. Hoy día quise empezar un poquito temprano porque justo tengo una reunión. Saben que soy el director de la carrera de alimentos, ¿no? Y miren, nos tienen muchas reuniones todos los días. Chicos, hoy día hemos avanzado 3 cosas. Hemos visto hemos visto la división de derivadas, hemos visto las derivadas sucesivas y hemos visto las derivadas implícitas. ¿Qué nos está faltando? Nos está faltando unas 2, 3 cositas, 4 diría yo con análisis más. Eso, si Dios quiere, hasta el día viernes ya estaríamos terminando. En el peor de los casos, hasta el lunes estaríamos terminando el tema de derivadas. Y hoy día en la noche les estaría mandando a ustedes, voy a cortar la grabación.